Señor. Siempre resplandecerá. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, ven, Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame,
Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Quiero conocer. Gracias, Señor, por este maravilloso momento en que tú has permitido que estemos aquí en tu casa, Señor. Gracias por todos y cada una de la vida de los que estamos aquí en tu casa, mi Dios. Gracias también por los que no han venido, solo tú conoces, Padre, el inconveniente que tuvieron para estar aquí en tu casa, Señor. Pero eres el único, Padre, que puedes hacer algo en nuestras vidas para poder estar aquí, Señor, en tu casa, día a día, Señor amado. Bendito eres Jesús. Alabanzas, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, de gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande tus milagros son. Altísima, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Eres tú, dame tus milagros, no hay otro como tú. No hay otro como Altísima, milagroso Salvador, no hay otro como tú. No hay otro como Adiós. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. En un día muy especial cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vino a mi vida
un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esta es la razón. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Orden. Gloria a Dios. Después del mensaje de esta noche, vamos a tener la lista para el próximo jueves, lista. Para el próximo martes, de estudio bíblico. Así que, mis hermanos, estemos preparando la palabra del Señor, la Biblia, digamos nuestra Biblia, y a partir de hoy vamos a estar saliendo en todos los canales del mundo. Así que, con ustedes, nuestro hermano Marlon David. Sea bienvenido, mi hermano. Gracias. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Amén. El Señor es bueno. Hoy estamos martes 23 de julio del 2024. Saludamos a todas las personas que también van a escuchar la palabra en YouTube y en Facebook. Damos gracias al Señor que nos acompaña también en este momento. Estamos estudiando la Iglesia Preciosa Semilla, el libro de Hebreos, capítulo 3. En esta noche vamos a estudiar Hebreos, capítulo 3. Y también a las personas que nos están sintonizando desde casa para que puedan también abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3:1, les invitamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Hebreos 3:1. Dios es bueno. Vamos a orar por la palabra del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Señor. Bendito eres tú, Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Ante ti estamos, Señor, por ti vivimos, para ti existimos, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esta noche, para que podamos, Señor, descubrir tu verdad, descubrir, Señor, tus mandamientos, descubrir, Señor, lo que tienes preparado para nosotros en esta preciosa noche, Padre. En tus manos ponemos nuestras vidas y este tiempo que vamos a estudiar junto a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. ¿Alguna vez usted ha estado en una reunión con sus amigos o su familia y le han dicho, aquí en Guayaquil, el guayaco, ¿no? Es una expresión guayaca. Han dicho, pórtate serio. ¿Han escuchado esa expresión alguna vez? O la expresión que dice, habla serio. ¿Se han escuchado esa expresión alguna vez? Tal vez nosotros como guayacos la hemos dicho en algún momento, ¿verdad? Y
¿Y qué quiere decir esa expresión? Eso de pórtate serio, habla serio, ya. Ok, toma las cosas con seriedad, que deje la payasada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más significa pórtate serio, habla serio? Diciendo, pero queremos ver que sea verdad. Pero decimos, no sé. Muy bien. No es una broma lo que me está diciendo. Ajá, una broma. También eso se expresa por cuando viene una persona a veces no está jugando, no es serio. Eso también influye, porque si es una persona que simplemente anda a ese término doble sentido, entonces tú le crees, apenas te habla que tú le crees. Así es. No hace falta más serio. Y hoy Dios nos va a decir en esta noche, pensemos seriamente. No, Dios es más educado. Dios nos va a decir, pensemos seriamente en Jesús. Ese es el tema de esta noche. Pensemos seriamente en Jesús. Y a eso nos direcciona el autor del libro de Hebreos. En el capítulo 3, versículo 1, que vamos a estudiar el capítulo 3 en esta noche, si Dios nos lo permite. Vamos a estudiar todo el capítulo 3. Y el autor de Hebreos nos quiere fijar nuestra mirada y nuestra mente en una persona, en la persona de Jesús. Él quiere que nosotros centremos nuestra atención en el Señor Jesucristo. Y el capítulo 3 de Hebreos, le invito a abrir sus Biblias. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Palabra del Señor. El autor de Hebreos comienza haciendo referencia de una persona en el capítulo 3. Y de esa persona va a depender no solo todo el capítulo, todo el libro, pero enfocándonos en el capítulo 3, empieza mencionándolo. Lea conmigo. Por tanto, hermanos santos, ¿hacia quién va dirigido este mensaje? A los hermanos santos. ¿Quiénes son los hermanos santos? La iglesia. Muy bien. La iglesia. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Qué precioso. O sea que la iglesia no solamente son hermanos santos, que santo significa separado, sino que también es participante del llamamiento celestial. Qué honor, qué honra saber que el Dios de los cielos nos ha llamado. ¿Cuántos creen eso? Que el Dios de los cielos nos ha llamado. Dios mismo en persona nos ha llamado. ¿Y para qué? Considerar. Nos llamó a considerar. Esa palabra considerar en el griego hace referencia a pónganse a pensar seriamente. El considerar significa pónganse a pensar seriamente. Por eso que el tema de esta noche es pensemos seriamente en Jesús. Pónganse a pensar seriamente. Eso significa en el griego lo que Reina Valera tradujo considerar. Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Menciona dos, ¿verdad? Llamados, podemos decirlo así. Dos asignaciones. El apóstol y el sumo sacerdote. Pero qué increíble es esto, porque el sumo sacerdote es una autoridad puesta por Dios en el Antiguo Testamento, mientras que el apóstol es una autoridad puesta por Dios Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es decir, esta única persona cumple una función que viene activa desde el Antiguo Testamento y también está cumpliendo una función que es activa recién en el Nuevo Testamento, que es sumo sacerdote, que eso es del Antiguo Testamento, y es apóstol, que eso es un llamamiento del Señor del Nuevo Testamento. Entonces, esta persona que es sumo sacerdote y apóstol, significa que cumple una función especial, muy especial, porque el apóstol, ¿verdad? Los apóstoles eran únicos. La palabra apóstol del griego apostelos, que significa enviado. Y el sumo sacerdote, antes de ir al sumo sacerdote, hablemos del apóstol. El apóstol significa enviado, ¿verdad? Es un enviado de parte de Dios. Es el que habla de parte de Dios, ¿verdad? Al pueblo. Ese es un apóstol, alguien que ha sido enviado de parte de Dios, Hijo, Jesucristo, a hablar su palabra a los hombres. Mientras que el sumo sacerdote cumplía una función un poco distinta. La función del sumo sacerdote hablaba a Dios de parte de los hombres. No hablaba a los hombres de parte de Dios, sino que el sumo sacerdote hablaba a Dios, se acercaba a Dios en nombre de los hombres, a traerle lo que los hombres cargaban.
a Dios. ¿Y qué era lo que los hombres cargaban a Dios? ¿Qué era lo que el sumo sacerdote llevaba a Dios de parte de los hombres? El pecado. Entonces vemos una función aquí, en cierto sentido redentora, y vemos otra función aquí, en cierto sentido, de comunicación. Un apóstol es un comunicador, es un enviado de parte de Dios para comunicar las buenas nuevas de Jesucristo. Eso es un apóstol. Fue elegido personalmente por Jesucristo. Le dijo, ven y sígueme. Ese es un apóstol. El que estuvo con Cristo los 3 años y medio aquí en la tierra, en su ministerio. El que caminó con Jesús, el que habló con Jesús, el que durmió cerca de Jesús, el que comió con Jesús, el que vio las obras maravillosas que Cristo hizo en esta tierra. El que vio a Cristo crucificado y que lo vio resucitado. Ese es un apóstol. Es un enviado de Dios a hablar el evangelio de Jesucristo a las naciones. Ese es un apóstol. Ahora, si bien el ministerio apostólico ya cesó, porque hoy en día ya no hay apóstoles, pero sí sigue ciertas características de los apóstoles hoy en día. Y esas características de los apóstoles, ciertas características de los apóstoles, las tienen los misioneros. Entonces, un misionero tiene características de un apóstol, que va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de nación en nación, comunicando, ¿qué cosa? El evangelio de Jesucristo. Eso es un apóstol. A muchos misioneros Dios les ha permitido hablar otros idiomas, sin saber esos idiomas. Cuando han llegado a pueblos aborígenes de África, del Oriente, hay pueblos en Tailandia, en la India, sin saber esos idiomas, el Espíritu Santo les ha dado esas lenguas para que puedan comunicar el Evangelio. A otros Dios les ha dado la capacidad de entender nuevos idiomas. Y han vivido allí años, y han entendido y han aprendido esos idiomas, y ahora predican a Jesucristo en esos idiomas. Ahora tenemos a un sumo sacerdote, dice Hebreos. Ahora vamos a hablar del sumo sacerdote. El sumo sacerdote no solamente comunicaba a Dios el mensaje de los hombres, no solamente le pedía a Dios que perdonara el pecado de las personas, sino que también el sumo sacerdote presentaba sacrificio por él como hombre pecador y por el pueblo. Entonces, cuando Dios veía la sangre una vez al año sobre las puntas del propiciatorio, el Señor perdonaba. El Señor perdonaba el pecado del pueblo. Y ese sumo sacerdote salía del lugar santísimo y el pueblo podía festejar porque un año entero Jehová nos ha perdonado. Ahora sí, vamos a festejar al Señor. Pero si el sumo sacerdote salía muerto, era o porque no se purificó bien según la ley de Moisés, o porque en pecado fue al lugar santísimo, que eso era jugarse la vida, o el Señor estaba juzgando de alguna forma a Israel. Entonces, el sumo sacerdote hacía una función redentora, en cierto sentido. Era el representante de todos los pecadores ante un Dios santo. Ese era el sumo sacerdote. Era el que decía, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti, Señor.
y nos acercamos ante ti en reverencia, reconociendo nuestros pecados delante de ti. Ese era el sumo sacerdote. Y aquí nos habla de alguien, pero es sorprendente. Porque ya vamos a descubrir que este sumo sacerdote de Hebreos 3 no presentó ofrenda por sus pecados, sino solo por los del pueblo. Ya vamos a estudiarlo más adelante. Porque este sumo sacerdote no cometió pecado. ¿Y sabe quién es? Lea conmigo el versículo 1 al final. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, pensemos seriamente en Jesús. ¿Cómo nos muestra a Cristo el autor de Hebreos? Como el apóstol y el sumo sacerdote. Es decir, Él nos habla, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué significa considerar? Pónganse a pensar seriamente en. Pónganse a pensar seriamente en. Eso significa. ¿Y por qué tenemos que pensar en Cristo? ¿Por qué? Vamos a descubrirlo desde el versículo 2 al versículo 6. Las razones, en el versículo 2 al versículo 6 usted va a encontrar las razones por las cuales debemos considerar, pensar seriamente en Jesús. Las razones, para los que toman apuntes, por las cuales debemos considerar en pensar seriamente en Jesús. La primera razón ya nos la dio, porque Él es el apóstol y el sumo sacerdote. Primera razón, versículo 1, porque Él es el apóstol y el sumo sacerdote. Pero no se acaba allí. Sigue hablando el autor. Vamos a leer el versículo 2. Lea conmigo. Hebreos 3:2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La segunda razón por la cual debemos considerar, pensar seriamente en Jesús, es porque Él es fiel. ¿Cuántos creen que Jesús ha sido fiel? ¿Cuántos creen que Jesús es fiel con nosotros? Que a pesar de todo y a pesar de nosotros, Él no nos ha dejado. No nos ha abandonado, Señor. Él es fiel. Dígame un día donde Jesús no ha estado con usted. Donde Él no le ha mostrado su misericordia y su amor. El cual es fiel. Es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? ¿Quién le puso allí, en ese rol? El Padre. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Como también hace una comparación el autor. Que Jesucristo es fiel, como también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero ahora entra a comparar a Cristo con Moisés y vamos a ver quién gana, quién es mayor. Por si acaso alguien que cree en la ley de Moisés y no en Cristo, ahora le va a decir el autor de Hebreos, ¿quién es mayor, Moisés o Cristo? Vamos a leer el versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Porque de mayor gloria que Moisés es Cristo. Cristo es más importante. Cristo está por encima de Moisés. Cristo es lo más elevado que puede haber. Él es digno de no solamente de estar por encima, sino dice que de mayor gloria. ¿Quién es el único digno de recibir la gloria? Dios. Y Cristo, quien es Dios, junto al Padre y junto al Espíritu Santo, Él es digno de recibir la gloria.
cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Quién tiene mayor honra? ¿El que está limpiando, sirviendo dentro de la casa o el que construyó la casa? El dueño de la casa. ¿Quién es más importante? El dueño, ¿verdad? Porque él tiene los títulos de propiedad de ese lugar. Entonces, vemos que Moisés se compara con Cristo y Moisés, ¿quién es mayor? El autor de Hebreos lo compara y dice, Cristo es mayor, es digno de mayor gloria que cualquiera. Nadie puede recibir más gloria que Cristo. Moisés no es digno de recibir la gloria, porque el que tiene mayor dignidad de recibir la gloria es el dueño de la casa, no el que sirvió en la casa. Moisés sirvió en la casa de Dios, pero leamos el versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Otra vez, ¿quién es el que tiene más autoridad? ¿El arquitecto que construyó la casa o el dueño legítimo de esa casa? El arquitecto lo construyó, pero no es el dueño. Versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Eso lo encontramos en Números 12:7. ¿Alguien tiene Números 12:7? Lo puede leer. ¿Alguien encontró? Puede decir amén. Pastor, ¿usted encontró? El pastor va a leer. Está bien. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. No así a mi siervo Moisés. ¿Cómo lo considera Dios a Moisés? Fiel. Siervo fiel. ¿Cuántos quieren ser siervos fieles? Amén. Moisés era un siervo fiel. Pero Jesús es mayor. Jesús es más fiel. Jesús es perfectamente fiel. Algo que Moisés no lo pudo ser. Moisés, Dios le dijo, ve y háblale a las piedras para que salga el agua. ¿Y qué hizo Moisés? Los refunfuñó al pueblo, le dijo, ustedes son unos malcriados, tercos, y cogió con la vara y dio 2 golpes a la piedra, y por eso Dios le dijo, porque no me honraste, no vas a pasar. No vas a pasar a la tierra prometida, Moisés. Ni tú ni Aarón, los dos van a morir aquí, porque no me honraron. Porque solo tenías que hablar a las piedras. No tenías que por qué retar al pueblo y maltratar a mis ovejas. Tenías que solo hablar a las piedras, pero tú le retaste, le diste su repelada, le diste 2 golpes a la piedra. Eso no te mandé. Yo te mandé que le hables a la piedra y que salga el agua, nada más. Yo te mandé que agarres el bastón a darle como viejita a la gente. No. Moisés no fue perfectamente fiel, pero Jesús sí fue perfectamente fiel. Y leamos el versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, otra vez. ¿Qué era él? Siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo no es un siervo, pero Cristo como hijo. ¿Quién tiene más poder en una casa? ¿El criado o el hijo del dueño? El hijo del dueño. El lógico, es el heredero, es el que le pertenece todo. Y hace esta analogía el autor de Hebreos y menciona a Cristo como el hijo, lo está comparando como el hijo el hijo que es dueño absoluto de la propiedad, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. La cual casa somos nosotros. O sea que hagamos una ecuación aquí de esas que nos aprendimos en la escuelita. Si Cristo es el Hijo y el dueño de todo, si nosotros somos la casa,
Entonces, ¿quién es el propietario de la casa? Cristo. Si Cristo es el Hijo dueño de la casa y nosotros somos la casa, entonces ¿quién es nuestro dueño? Es Cristo. ¡Qué increíble! Esa casa que está hablando de Hebreos es la iglesia. Es la iglesia. Es usted y soy yo. Nosotros. Los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces la evidencia de que Cristo es el Señor de nuestra casa, de nuestra vida, es de que retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La evidencia de que somos verdaderos cristianos es que perseveramos hasta el fin. Esa es la evidencia. Para el autor de Hebreos eso es. Entonces, el cristiano que no persevera o no ha entendido el Evangelio necesita arrepentirse de verdad, conocer verdaderamente el Evangelio. Pero el que persevera es porque ha entendido el Evangelio, porque ha sido salvo por gracia, verdaderamente, al menos eso es lo que nos dice el autor de Hebreos. Porque mantiene hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Eso se llama perseverancia. El cristiano que persevera es porque verdaderamente es un hijo de Dios. No existe el cristiano perfecto, pero sí el cristiano que se perfecciona. Que está constantemente confesando sus pecados al Señor y constantemente buscando agradarle a Dios. Ese es un verdadero hijo de Dios. Y que anhela la perfección total. Y vamos a alcanzar la santificación total. Sí, vamos a alcanzar la perfección total. Sí, cuando suenen las trompetas. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Hasta que venga la parucía, hasta que venga la segunda venida del Señor, cuando Cristo venga por su iglesia, hasta que Él venga por nosotros, estamos en constante santificación y perfección. Estamos en una constante santificación. Pero la total santificación, la total perfección, la alcanzaremos cuando Cristo venga. Pero para Hebreos, el que está en esa búsqueda, ese sí es un verdadero hijo de Dios. El que no busca la santidad, para el autor de Hebreos, no ha entendido el Evangelio. Porque no persevera. En la fe, en la confianza, que es sinónimo de fe, y el gloriarnos en la esperanza. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, sigue hablando, el versículo 3, ¿verdad? Nos habla de que Cristo era mayor que Moisés. En el del 4 al 6 ya vimos que Jesús es el Hijo y es más que un siervo y que está sobre su casa y que su casa es la iglesia. Todos aquellos que han confiado y perseveran en la esperanza. Hasta allí vamos bien, mis hermanos, ¿verdad? Sí está comprendido. Ahora estamos entendiendo por qué dice que pensemos seriamente en Jesús. Ahora entendemos por qué nos está introduciendo el autor en este pasaje. ¿Por qué? Porque quiere que pensemos seriamente en Jesús, que lo veamos como el sumo sacerdote, como el apóstol de nuestra profesión,
quiere que lo veamos como el fiel, el que fue verdaderamente fiel y que fue perfectamente fiel, y que lo veamos como el hijo, el dueño de la casa, el heredero de todo, el que manda en nuestra vida. ¿Y cómo se evidencia eso? Perseverando hasta el final, en la confianza y en el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Lo que dijimos. Que Cristo viene, esa es la esperanza. Que un día estaremos con Él para siempre, esa es la esperanza. Que allá está nuestra morada, esa es la esperanza. Que allá están nuestras mansiones celestiales, esa es la esperanza. Nuestra esperanza no está en esta tierra, ni en los partidos políticos. Nuestra esperanza está en Jesús. Y solo en Jesús. Y ahora, ahí se acabó todo, ¿no? No se acabó todo. Porque el autor de Hebreos sigue hablando. Y en el versículo 7, del versículo 7 al versículo 19, los que toman apuntes, desde el versículo 7 hasta el versículo 19, vamos a ver la manera en la que debemos responder a Cristo. La manera en la que debemos responder a Cristo. Desde el versículo 1 al 6 vimos las razones por las cuales debemos considerar, pensar seriamente en Jesús. Ya las vimos. Ahora vamos a ver la segunda parte de la prédica, que son las maneras, es en singular, la manera en la que debemos responder a Cristo. Leamos conmigo, por favor, el versículo 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que está inspirando al autor del libro de los Hebreos a escribir esta carta? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién más es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Quién más? Es el Consolador, los nombres del Espíritu Santo. El que está con nosotros, ¿verdad? ¿Y qué significa Consolador? Él es el Paracletos, ¿verdad? El Consolador. ¿Qué significa Consolador? Que nos da un alivio, un descanso. Un alivio, un descanso. El que anima, es un amigo. Consolador significa abogado defensor y también significa amigo. O sea que el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. ¿Sabe por qué Dios no nos ha fulminado hasta el día de hoy? Es porque el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Es porque cuando somos débiles, Él se fortalece. Como dice Pablo en Romanos, capítulo 7, al final. Capítulo 8, perdón, al final. Y el Espíritu Santo es el Consolador, que significa, ¿verdad? Paracletos, que es mi amigo, pero también es mi abogado defensor. Por eso en algunas versiones usted encontrará abogado defensor o también encontrará amigo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios dice? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahora, detengámonos ahí. El Espíritu Santo dijo a Israel, me enojé con ustedes. Entonces, ¿el Espíritu Santo estuvo también en el tiempo del Antiguo Testamento? Claro. La voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo estuvieron presentes en el Antiguo Testamento. La presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La voluntad de Dios, que es una, estuvo siempre allí. Ahora, yo le pregunto una cosa. Si su amigo, que es el Espíritu Santo, el que vive junto a usted y en usted, le dice, oye la voz del Padre y no endurezcas tu corazón, ¿le haremos caso o no? ¿Sabe? El cristiano debe ser la persona que menos sola se debe de sentir, porque tiene al mejor de los amigos, al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Pablo no se sentía solo en esa cárcel, con frío y con nieve? Era porque tenía a su mejor amigo. Tenía el Paracletos. Tenía el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué usted y yo no nos debemos de sentir solos? A pesar de lo difícil que es esta vida y este mundo. Es porque Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. No se quedarán solos, sino que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y rogaré al Padre y Él enviará otro Consolador y estará con vosotros todos los días hasta el fin. Eso debe llenarnos de gozo. Saber que no estamos solos. Aunque la batalla es dura, aunque es difícil la situación, no estamos solos. Tenemos a alguien en quien podemos confiar. Tenemos a quien acudir en medio del dolor. Es al Espíritu Santo. Tenemos en quien consolarnos. Tenemos a quien pedir guía y dirección, cómo hacer las cosas. Es al Espíritu Santo. Eso se hace de rodillas. Es humillándonos ante nuestro amigo y que también es nuestro Dios. Dios el Espíritu Santo. Y si Él, que es nuestro amigo y nos ama, y Él es que es nuestro abogado defensor, que también pelea por nosotros, por causa de nosotros, por nuestros pecados ante el Padre, y nos defiende, y nos purifica, y otra vez nos limpia, y otra vez nos mete en el fuego, y otra vez el Espíritu Santo. Si Él nos dice, si oyes hoy la voz del Padre, no endurezcas tu corazón. ¿Usted se acuerda de la voz de su papá? Cuando su papá lo llamaba a comer, ¿se acuerda? Cuando usted tenía a su papá vivo, ¿se acuerda? ¿Cómo era la voz de su papá? ¿Se acuerda de su voz? O aunque sea alguna vez que haya escuchado la voz de él. O si tal vez usted no tuvo papá, pero tuvo mamá que se comportó como un padre y madre para usted, con autoridad. Pero los que tuvieron papá particularmente, ¿se acuerda de la voz de su padre? Clarito. El Espíritu Santo dice, escuchen a su papá. Pero a su papá de los cielos. Y cuando Él les hable, no endurezcan su corazón. Y nos va a poner como ejemplo un pueblo contumaz, rebelde,
malcriado, sinvergüenza. Usted podrá ponerle todos los apelativos. Como nosotros también hemos sido así alguna vez, ¿verdad? Pero Dios los perdonó muchas veces. Pero también de Dios no nos podemos burlar, mis hermanos. Y Dios tuvo que poner un límite porque Israel no quería obedecer. Por ejemplo, vaya conmigo a Números 20, del 2 al 13. Números 20, del 2 al 13. ¿Qué encontramos allí? Lo que pasó con Moisés, ¿se acuerdan? Lo que hablamos del agua en la roca. Llegaron los hijos de Israel, Números 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió María, y allí fue sepultada. María, ¿cuál es esta María? Es la hermana de Moisés. Y allí fue sepultada. Mira, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Se juntaron contra Moisés y Aarón, eso es grave. Es como que ahorita nos juntemos contra el pastor, ¿se imaginan? La gravedad del asunto. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto. Mire, qué expresión tan terrible. Vieron la columna de nube, vieron la columna de fuego, vieron el mar rojo abrirse en dos, vieron el maná caer del cielo por casi 40 años y todavía siguen comportándose así. Ya vamos a leer otro pasaje donde Dios se harta. Pero vamos a leer primero este acontecimiento como ejemplo. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. No le dijo que golpee la peña, solo le dijo, y hablad a la peña, ¿verdad? A vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Se da cuenta? ¿Sí? El pueblo de Israel dice, nos sacaste para morir, ustedes no saben lo que hacen, aquí no hay higueras, aquí no hay vacas, aquí no hay chivos, aquí no hay encebollado, aquí no hay bolón, aquí no hay guatita, aquí no hay cementerio. Aquí es pura tierra y ni agua hay. ¿Y sabe lo que Dios debió hacer? Ya te se imagina lo que Dios debió hacer. Pero ¿qué dice Dios de él de agua? Eso es la gracia de Dios. Dios no lo fulminó. No lo fulminó como debió fulminarlo. Pero había alguien que sí quería fulminarlo, y ese era Moisés, mire. Versículo 9. Entonces, Moisés, todo bravo ahí, como puñetero, todo bravo ahí, como Rocky Balboa, listo para dar un zurdazo, ¿verdad? Va Moisés. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Hasta ahí iba bien. Pero ¿qué pasó, Moisés? ¿Qué hiciste? El versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Hasta ahí iba bien. Y les dijo, ahí ya no. Dios no les dijo que les hable al pueblo. Dios les dijo que le hable a la peña.
Que le diga a Israel, venga, y de ahí, peña, saca agua. Eso era la orden de Dios. Con el bastón en la mano, Moisés tenía que hablar a la peña. No tenía que golpearla ni hablarles al pueblo un discurso. Pero les dirige un discurso al pueblo. Les dice, oíd ahora rebeldes. Ay, ay, ay. Moisés estaba enojado. Oíd ahora rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Segundo error de Moisés. Primero hablarle. Segundo error, decirles rebeldes. Maltratar al pueblo de Dios. Tengan cuidado de cómo le hablamos al pueblo de Dios. Por más rebeldes que sean, son el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, se echa la gloria a Él. Hemos de sacarles agua a esta peña. ¿Quién es el que va a sacar? ¿Moisés o es Dios? Es Dios. Pero Moisés no le dio la gloria a Dios. ¿O hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. No le mandó Dios a hacer eso. Otro error más de Moisés. Con su vara 2 veces. 2 veces. Y salieron muchas aguas. Ahora la respuesta es, ¿por qué salió el agua? Por la misericordia de Dios, mas no porque Moisés hizo bien las cosas. A veces Dios por su misericordia nos sigue sosteniendo, aun cuando no estamos andando bien con el Señor. Pero la sentencia de Dios viene. Moisés no le pidió perdón al Señor. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Cuando Moisés vio que el pueblo estaba tomando el agua y las bestias, en ese momento vio él decir, Padre, perdóname. Me dejé llevar por mi ira, me dejé llevar por mi enojo, y no hice lo que tú querías que yo haga, pero tu misericordia me respondió igual, salió el agua. Perdóname, Padre. Eso debió haberlo quebrantado a Moisés. Que llore de haber visto que, a pesar de lo que somos, el Señor tuvo misericordia, pero estaba con él, pero no es que Dios aprobó lo que él estaba haciendo. Él no hizo eso. Moisés se quedó tranquilo. Entonces, como no dijo nada Moisés, como Moisés se quedó allí, ahora Dios sí le tiene que decir algo a Moisés. No se arrepintió. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Punto. Eso fue todo lo que Dios le dijo. Entonces, el desobedecer a Dios es irnos en contra de su santidad. Es no darle la honra que Él merece. Y este es un ejemplo. Y como último ejemplo, vamos a Números 14, 26. Números 14, 26. Mire cómo Dios se enojó. Es que Dios también tiene sentimientos, mis hermanos. Si nosotros que somos hechos a imagen de Dios tenemos sentimientos, Dios tendrá sentimientos. Dios tendrá emociones. ¡Claro! Mire lo que dice Números 14, 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Mire lo que Dios está diciendo. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entrasteis en la tierra,
por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vosotros, niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Esto es lo que Hebreos dice, de que hicieron caer a provocación al Señor. Dice, ¿hasta cuándo los tengo que soportar una y otra vez? Ahora volvamos a Hebreos 3. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como una provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, ya hemos leído, ¿no? Y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿de qué manera debemos de responder a Cristo? Oyendo su voz y no endureciendo nuestro corazón. No endureciendo nuestro corazón. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Miren si en realidad ustedes están en Cristo. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Miren si en realidad han nacido de nuevo. Porque somos hechos participantes de Cristo, versículo 14, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza otra vez del principio. La evidencia de que somos salvos es que perseveramos en Cristo hasta el final. Tenemos que perseverar, mis amados, en Cristo hasta el final. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Otra vez repite la idea. Cuando Dios repite una idea en su palabra, es porque hay un énfasis. Esa es la idea central. De esa manera es la que debemos responder a Cristo, oyendo su voz y no endureciendo nuestro corazón. Después obedezco a Cristo. Cuando sea viejito, cuando ya haya gozado de los placeres de la vida, ahí recién me acordaré de tu Cristo. Ahorita soy joven y voy a hacer lo que me da la gana. No. Malo. Rebelde, orgulloso, de incredulidad, endurecido. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Verdad? Ya lo leímos. ¿Y con quiénes estuvo él, este es Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Se repite incredulidad 4 veces. Aquí hay una idea central ya.
El que no cree en Cristo, el que no persevera en Cristo, tiene el corazón endurecido. No oye a Dios. Y posiblemente no tiene a Dios. Eso es lo que dice su palabra. Mis hermanos, ¿estamos pensando en Jesús como deberíamos de pensar? ¿Lo estamos viendo como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión? ¿Lo estamos viendo como el fiel, el perfectamente fiel? ¿Lo estamos viendo como el que es mayor que Moisés? ¿Como el hijo que está sobre su casa, que es la iglesia, que señorea la iglesia? Estamos oyendo al Espíritu Santo que nos dice: oye a Cristo y no endurezcas tu corazón como hizo Israel. ¿Estamos teniendo corazón malo de incredulidad? ¿O estamos perseverando, confiando en aquel que vino, que murió, que resucitó y que volverá? ¿Dónde estamos, mi hermano? ¿En qué está nuestra mente? ¿Estamos pensando en Jesús como debiéramos pensar? Eso es lo que el autor nos quiere decir en el capítulo 3. ¿Quién es superior aquí? ¿Cristo o Moisés? ¿Las cosas de esta tierra o Cristo? ¿Quién gobierna su casa, la iglesia? Que Dios nos ayude, hermanos, a pensar seriamente en Jesús. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por tus bondades, Señor. Amado Padre, pedimos por tu misericordia que esta palabra que fue predicada sea sembrada en nuestros corazones para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, que tu iglesia sea fundamentada en tu verdad, Señor, que es Cristo. También pedimos por los que nos están sintonizando por Facebook y por YouTube, Señor, que tu palabra haya llegado a sus corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, transformando y salvando, Señor, por tu palabra, por la predicación del Evangelio. En Cristo Jesús, en su nombre y para su gloria, oramos. Amén. La que está adorando, agua de vida santa de María. Esta es la peña que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es la peña que está brotando, agua de vida saludable para ti. Esta es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable. Es más dulce que la miel, es escuela de pescador dulce. La peña que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es más dulce que la miel, de pescador dulce. Esta es la peña que está brotando, agua de vida saludable para ti. Gloria al Señor.
bendiga, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, celebrar este culto con todos mis hermanos que están aquí presentes, como los que no han podido venir, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que sirve para cada día transformar nuestras vidas, Padre Santo. Padre Santo, tus ofrendas y diezmos van a ser levantados, Señor. Te pido que nos proveas a todos mis hermanos en las finanzas para poder hacerlo, Señor. Y lo que demos lo hagamos de corazón, Señor, como un gesto de amor, obediencia y respeto hacia ti, Señor. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El reino de Dios, justicia del Rey, y los demás añadidos serán. Aleluya, aleluya. Los soberanios no me dirán, sino el busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás añadidos serán. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Damos gracias al Señor en esta hora preciosa. Vamos a estar dando el orden de culto para el día martes, estudio bíblico. Están cordialmente invitados todos, amén. Tenemos en oración inicial a nuestra hermana Mariana Córdoba. Tenemos en el avivamiento y adoración de nuestra hermana Shirley Arteaga González. Lectura bíblica, mi hermana Elsie Marín. Oración por diezmos y ofrendas, mi hermana Flor Duarte. Y oración por despedida, mi hermana Marta Tomalba. Amén. Gloria a Dios, damos gracias al Señor y seguimos con la oración de despedida. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha bendecido en este día. Amén. Vamos a orar por la salida. Amén. Amantísimo Dios y Padre celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor amado, porque tú nos has permitido, Señor, un día más, Señor, en tu casa de oración, Dios mío. Bendice, Señor, nuestro camino, Dios mío. Mira que vamos a salir, Señor, mas no de tu presencia, Señor. Que la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Dios, sea con cada uno de nosotros, Dios mío. Ahí, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, levanta, reanima, Señor amado, a aquellos que no han podido venir, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.